Tenía 12 años cuando mi madre me vendió, sí, mi propia madre, y lo peor es que nunca me miró a los ojos mientras lo hacía. Si quieren saber cómo sobreviví a ese infierno, quédense conmigo hasta el final. Y suscríbanse, porque esta historia no es fácil de escuchar, pero quizá les cambie la vida. Me llamo Isabella López, ahora tengo 83 años y vivo en Medellín, pero lo que voy a contarles no es la historia tranquila de una abuela, es la confesión de una vida marcada por la traición más grande. Nací en Rinegro en 1941, mi padre murió joven y mi madre Carmen se hundió en el alcohol. Recuerdo su voz áspera pidiéndome que cuidara la casa mientras ella desaparecía por días. Yo soñaba con estudiar, con ser maestra, pero los sueños se rompen cuando en tu propia casa no hay pan en la mesa. Un día, a mis 12, mi madre me llevó de la mano a una calle que olía a humo y sudor. Pensé que íbamos a buscar trabajo, pero en lugar de eso me empujó hacia un hombre de traje oscuro, un hombre al que llamaban Álvaro el Cuervo. Su mirada me atravesó como un cuchillo, y cuando escuché el sonido de las monedas cayendo en la palma de mi madre entendí, me había vendido. 300 pesos, ¿eso era lo que valía mi vida? Quise correr, grité, pero nadie me escuchó. Las risas de los hombres llenaron el aire mientras mi madre se alejaba sin voltearse. Yo quedé atrapada en unas manos frías que me llevaron a un carro. Recuerdo el olor a gasolina, la ventana cerrándose, y mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me llevaron a un lugar escondido, un sótano húmedo donde la luz apenas entraba por una rendija. Ahí estaban otras niñas, algunas más pequeñas que yo. Sus ojos vacíos me dieron más miedo que los gritos de los guardias, porque entendí que ese lugar no era para vivir, era para sobrevivir. Las noches eran eternas, escuchaba pasos, llaves, puertas que se abrían, y sabía que alguien iba a ser llevado. Rezábamos en silencio, unas lloraban hasta quedarse sin voz. Yo apretaba los dientes y pensaba en mi madre, en cómo pudo entregarme así. Me preguntaba si alguna vez se arrepintió, pero esa pregunta nunca tenía respuesta. Pasaron días, semanas, hasta que perdí la cuenta del tiempo. Allí conocí el dolor, pero también conocí una rabia que me mantuvo de pie. Cada vez que caía pensaba que no podía rendirme, que algún día alguien sabría mi verdad. Una noche escuché disparos a lo lejos, los hombres gritaban, y entre el caos vi a un joven distinto a los demás. No era cruel como los otros, me dio un pedazo de pan cuando nadie miraba, susurró mi nombre como si quisiera salvarme. Supe que se llamaba Javier, y ese pequeño gesto encendió en mí una chispa de esperanza. Pero la esperanza es peligrosa en un lugar como ese, porque cada vez que pensaba en escapar, escuchaba la voz ronca del cuervo ordenando castigos, y entendí que la jaula era más fuerte de lo que imaginaba. Y entonces llegó la noche que nunca olvidaré, la noche en que vi a una de las niñas intentar defenderse. La golpeaban sin piedad, y yo, sin pensar, me lancé a cubrirla. Ese fue el momento en que descubrí hasta dónde podía llegar la crueldad del cuervo, porque esa noche, él mismo decidió enseñarme lo que significaba desafiarlo. Esa noche supe lo que era el verdadero infierno. El cuervo me tomó del cabello y me arrastró frente a todos. Sus ojos eran como los de un animal que huele la sangre. Me golpeó hasta que la piel ardía, me dejó en el suelo sangrando, y mientras los demás reían entendí que ahí no había piedad, solo poder y miedo. El dolor me partía en dos, pero lo peor no fueron los golpes, fue la mirada de las otras niñas, porque vi en sus ojos que pensaban que yo no iba a sobrevivir. Esa certeza me perforó el alma, y sin embargo yo respiraba, yo me levantaba con cada latido, yo me negaba a morir ahí. Los días siguientes fueron más crueles, me dejaban sin agua, me encerraban en una celda más pequeña, el olor a moho me mareaba, había ratas corriendo entre mis pies, yo contaba las horas con las uñas en la pared, 1, 2, 3,
hasta que la piel se abría y la sangre manchaba la piedra. Era mi única forma de recordar que seguía viva. Y en medio de esa oscuridad apareció otra vez Javier. No sé cómo logró entrar, pero me dejó un trozo de pan envuelto en un trapo. Me susurró que aguantara, que no todo estaba perdido. Su voz era distinta, no había burla ni violencia, había compasión, y yo no sabía si confiar, porque en ese lugar la confianza podía costarte la vida. Con el tiempo entendí que Javier no era como los demás. Lo vi desobedecer órdenes pequeñas, lo vi ayudar a una niña enferma, lo vi mirar al cuervo con un rencor oculto, y empecé a preguntarme qué hacía él ahí, qué lo ataba a ese monstruo. Mientras tanto el cuervo se volvía más despiadado, cada vez que alguien intentaba resistirse terminaba peor que yo. Recuerdo a Marta, una muchacha de 15 años, siempre sonreía aunque la golpearan. Un día desapareció, y cuando pregunté nadie respondió, solo silencio, y ese silencio me desgarró, porque supe que ya no volvería. Yo lloraba en silencio cada noche, pero también juraba que si algún día escapaba contaría todo, que haría pagar a esos hombres, que nadie más sufriría como yo. Ese juramento era lo único que me mantenía de pie. Pasaron los años, 7 interminables. Mi cuerpo crecía pero mi corazón estaba lleno de cicatrices. Ya no era una niña, me había convertido en una sombra que aprendía a fingir obediencia para no morir, pero por dentro hervía una fuerza que nadie podía apagar. En una ocasión hubo un motín, unos hombres llegaron a cobrarle cuentas al cuervo. Disparos resonaron en el pasillo, las niñas gritaban, yo me escondí detrás de unas cajas, y vi a Javier cubrirme con su cuerpo para que las balas no me alcanzaran. Ese gesto lo cambió todo, porque entendí que él estaba dispuesto a arriesgar su vida por mí. Después del tiroteo el cuervo salió ileso, como siempre, parecía intocable, pero yo había visto algo, había visto miedo en sus ojos por primera vez, y eso me dio esperanza, porque si incluso el diablo podía temblar significaba que no era invencible. Las semanas siguientes Javier se acercó más, me dijo en secreto que había trabajado para el cuervo desde joven, que lo reclutaron cuando no tenía dónde ir, que estaba atrapado, que él también soñaba con huir. Sus palabras me llenaron de preguntas, pero sobre todo de valor, porque si él buscaba una salida quizá juntos podríamos lograrlo. Sin embargo, escapar no era fácil. El cuervo tenía ojos en todas partes, cada guardia era su sombra, cada muro estaba hecho de miedo, y aún así yo empecé a observar, a memorizar puertas, pasillos, a contar cuántos pasos daban los guardias antes de cambiar de turno. Cada detalle era una posibilidad. El hambre era constante, la violencia también, pero en medio de todo yo tenía un plan, pequeño, frágil, pero mío. Una noche escuché a 2 hombres hablar, decían que la policía preparaba una redada en la ciudad, que había soplones dando información. Mi corazón latió con fuerza, porque eso significaba caos, y en el caos había oportunidad. Le conté a Javier lo que había escuchado, al principio dudó, me dijo que podía ser una trampa, pero al final aceptó que era el único momento, que si no lo intentábamos moriríamos ahí. Yo lo miré y supe que era verdad. Los días pasaron lentos, cada ruido me hacía saltar, cada puerta que se abría me parecía el inicio de la redada, hasta que finalmente llegó. Los disparos retumbaron en la madrugada, los gritos llenaron el sótano, los guardias corrían como ratas, y yo corrí también. Corrí sin mirar atrás, mis pies descalzos golpeaban el suelo, mi corazón era un tambor enloquecido. Javier me empujaba hacia una salida, escuchábamos balas rebotando en las paredes, alguien gritó mi nombre, no sé si fue el cuervo o un guardia, pero yo seguí corriendo. Cuando vi la luz de la calle mis ojos lloraron, era la primera vez en 7 años que sentía el aire libre en mi cara, el cielo todavía oscuro me pareció un milagro. Pero el peligro no había terminado, porque detrás de mí escuché la voz del cuervo, jurando que nunca me dejaría escapar,
que me encontraría donde fuera. Esas palabras se clavaron en mí como cuchillos, y supe que mi libertad era apenas el comienzo de otra guerra. Javier me llevó hasta un callejón y me dijo que nos separáramos, que era más seguro así. Yo no quería, pero entendí que tenía razón. Me abrazó rápido, como quien se despide sin saber si volverá a ver, y luego desapareció entre la niebla. Yo caminé sin rumbo, temblando, hasta que encontré una puerta abierta. Era un convento. Unas mujeres con hábitos me miraron sorprendidas, y yo caí de rodillas frente a ellas, sin voz, sin fuerzas, solo con lágrimas y cicatrices. Ellas me levantaron, me dieron agua, me cubrieron con una manta, y me dijeron que estaba a salvo, pero yo sabía la verdad. El cuervo seguía vivo, y tarde o temprano vendría por mí. Cuando abrí los ojos en el convento, lo primero que sentí fue el olor a pan recién hecho, un olor simple, cálido, algo que había olvidado durante 7 años. Las monjas me miraban con ternura, me limpiaban las heridas, me ofrecían sopa caliente, y yo no podía dejar de llorar, porque mi cuerpo estaba ahí pero mi alma seguía encerrada en aquel sótano. Los días pasaron lentos, yo dormía poco, cada ruido me hacía saltar, cada sombra me parecía un guardia. Las monjas me decían que estaba a salvo, que nadie me haría daño, pero en mi cabeza aún escuchaba la voz del cuervo jurando que me encontraría, y esas palabras me perseguían como fantasmas. Me costaba hablar, me costaba sonreír, me costaba creer que el mundo afuera todavía existía. Una de las monjas, la hermana Teresa, se sentaba a mi lado cada noche, me contaba historias de mujeres fuertes, me decía que yo podía ser como ellas. Yo la escuchaba, quería creer, pero por dentro me sentía rota. Una tarde me llevó al huerto, me puso semillas en la mano y me dijo: siembra esto, cuídalo, míralo crecer, así es la vida, se puede renacer aunque la tierra esté seca. Esas palabras se me quedaron grabadas, y empecé a trabajar la tierra con las manos. La tierra fría me hacía sentir que tenía control de algo, aunque fuera pequeño. Pasaron meses, mi cuerpo recuperaba fuerzas, mis heridas cerraban, pero las cicatrices no se borraban. Cada vez que cerraba los ojos veía el sótano, los golpes, la risa de los hombres, y la espalda de mi madre alejándose después de venderme. Sí, mi madre. Carmen, su nombre me quemaba, me dolía más que los golpes, porque de todos los monstruos que conocí ella fue la primera, la que debió protegerme, la que me traicionó. Yo repetía su nombre en silencio. Carmen. Carmen, hasta que se volvía un eco que me desgarraba. Yo intentaba perdonar, pero en ese momento no podía. En mi corazón solo había rencor, y cada vez que pensaba en ella la rabia me devolvía al pasado, me convertía otra vez en esa niña de 12 años atrapada en la mirada del cuervo. Un día la hermana Teresa me pidió que ayudara en la cocina. Yo temblaba al escuchar voces masculinas, aunque fueran solo los campesinos que traían verduras. Mi cuerpo reaccionaba con miedo, me escondía, no podía controlarlo. Las monjas me abrazaban, me decían que era normal, que tardaría tiempo, pero yo me preguntaba si algún día sería libre de verdad. En las noches rezaba, no porque creyera, sino porque necesitaba hablar con alguien, con lo que fuera. Pedía fuerza, pedía valor, pedía que si algún día el cuervo me encontraba yo no temblara como antes, que pudiera mirarlo a los ojos sin miedo. Los años en el convento fueron mi escuela, aprendí a coser, a cocinar, a leer mejor, a escribir, y cada palabra escrita era como un ladrillo nuevo en mi muralla. Poco a poco reconstruía mi vida, pero sin olvidar que allá afuera había un hombre esperándome, un hombre que no se cansaría de casarme. Y ese día llegó más pronto de lo que esperaba. Era de noche, el viento soplaba fuerte, yo escuché un golpe en la puerta, las monjas corrieron a abrir pensando que era un campesino, pero lo que encontraron fue una amenaza, un pedazo de papel manchado de sangre con un mensaje:
Dile a la niña que pronto volverá a casa. Cuando leí esas palabras mis piernas temblaron, porque solo alguien podía llamarme así. El cuervo. El convento se llenó de miedo, las monjas intentaron tranquilizarme, pero yo sabía que ya no había refugio, que él me había encontrado, o que estaba cerca. Esa noche no dormí, sentía que en cualquier momento iba a irrumpir por la puerta. Los días siguientes fueron una tortura, cada ruido en el bosque era una sombra acechando, cada visitante podía ser un espía, yo vivía con los nervios en la garganta, hasta que sucedió lo impensable. Una de las monjas desapareció, la hermana Clara, dulce, joven, la que me enseñaba canciones para que yo olvidara el miedo, no volvió después de salir al pueblo, y al día siguiente llegó otro mensaje. Si quieres verla viva, regresa conmigo. El mundo se me vino abajo, sentí que me arrancaban el aire. El cuervo había cumplido su amenaza, ahora usaba a una inocente para obligarme a volver. Las monjas lloraban, algunas me decían que no saliera, que él solo quería atraparme, otras decían que quizá la matarían igual aunque yo regresara. Yo no sabía qué hacer, solo sabía que ya no podía seguir escondiéndome. Ese fue el día en que decidí que no correría más, que si el cuervo quería verme tendría que enfrentarse a mí. Pero, ¿cómo hacerlo? Yo no era una guerrera, yo era una mujer con cicatrices y miedo. Entonces recordé a Javier, ese hombre que me había salvado más de una vez. Me pregunté si seguía vivo, o si aún trabajaba para el cuervo, o si había escapado como yo. Salí del convento en busca de respuestas. Recorrí calles de Medellín que olían a pólvora y café, pregunté en lugares peligrosos, escuché nombres, rumores, hasta que una noche alguien susurró que Javier había dejado la organización, que trabajaba de cargador en el puerto. Mi corazón latía fuerte mientras lo buscaba, y cuando lo vi después de tantos años no pude contener las lágrimas. Estaba más viejo, más cansado, pero sus ojos eran los mismos. Javier me miró sorprendido, y cuando escuchó mi voz diciendo su nombre entendió que la historia no había terminado, que el pasado nos perseguía a los dos. No te imaginas lo que sucedió después. Yo misma a veces pienso que todo fue un delirio, una pesadilla, pero las marcas en mi piel, las cicatrices en mi memoria, son prueba de que fue real. Quiero que escuches con atención, porque cada palabra que te cuento es un pedazo de mi vida arrancado de la oscuridad, y tú que estás mirando este video, no apartes los ojos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelar puede cambiar tu manera de ver la confianza, la familia y la traición. Recuerdo que esa noche la luna estaba partida, como si alguien la hubiera roto en dos. El silencio de la casa era engañoso, detrás de cada puerta se escondía un secreto. Yo había vuelto de aquel trabajo sucio que me obligaron a hacer, todavía con el olor del miedo pegado a la ropa. Entré y encontré a mi madre. Carmen, sentada con los ojos rojos, ella no lloraba, no, parecía vacía, como un cascarón. Yo me acerqué, le toqué el hombro, y me rechazó, me miró como si yo fuera la culpable de todo, como si yo fuera el reflejo de su desgracia. Quise preguntarle por qué me había entregado, por qué había vendido mi niñez a manos de Álvaro, pero su silencio era más cruel que cualquier golpe, y de pronto se levantó, caminó hacia el cuarto, cerró la puerta, dejándome sola, sola con ese nudo en la garganta, sola con la certeza de que nunca tendría su abrazo, ni su perdón. Me quedé en la penumbra, escuchando voces lejanas, eran de Javier, el joven que me había acompañado días antes, que me había dado agua cuando todos se burlaban. Su voz me tranquilizaba, como si el mundo aún tuviera un rincón limpio, pero también desconfiaba, porque en mi vida nadie daba nada sin cobrar caro después. A la mañana siguiente todo cambió. Álvaro llegó con sus hombres, botas golpeando el suelo, risas ásperas, olor a pólvora y tabaco. Nos ordenó a todos salir,
gritaba que había llegado la hora de probar nuestra lealtad, y me arrastró frente a todos, me tiró al suelo, me levantó la barbilla con la punta de un cuchillo, y dijo que si quería seguir respirando debía demostrar que ya no era una niña, que debía mirar la muerte a los ojos y no parpadear. Me llevaron al almacén, aquel lugar maldito donde se escuchaban gritos apagados, donde las paredes sudaban humedad y desesperanza. Allí estaba encadenado un hombre, yo no lo conocía, pero su mirada me atravesó. Era un campesino, acusado de no pagar una deuda, y Álvaro me ordenó que lo golpeara, que lo humillara, que lo pisoteara. Mi cuerpo temblaba, las piernas se me doblaban, yo no podía, pero cuando vacilé, el filo del cuchillo se deslizó por mi cuello, la sangre tibia me recordó que la desobediencia significaba la muerte, así que levanté mi mano, y lo hice. Golpeé una y otra vez, mientras lágrimas invisibles caían por dentro. Aquel hombre me miraba sin odio, con compasión, y esa compasión era peor que el desprecio. Cuando terminó, me tiré al suelo, rota, y escuché a Álvaro reír, una risa que me persiguió durante años. Aquella noche juré que un día lo haría pagar. Javier estaba allí, observando, no intervino. No me defendió, solo bajó la cabeza, y yo sentí que mi confianza en él se desmoronaba, pero luego, cuando todos se marcharon, él se acercó, me dio un pedazo de pan escondido, y me susurró que tuviera paciencia, que estaba buscando una salida. Yo no sabía si creerle, pero guardé ese pedazo de pan como si fuera oro, como si en él estuviera mi esperanza. Pasaron días, semanas, perdí la cuenta, el almacén se convirtió en mi prisión, y cada noche los sueños se mezclaban con pesadillas, escuchaba pasos, llaves, cadenas, a veces voces que murmuraban mi nombre, otras veces veía a Carmen en sueños, alejándose de mí, y cuando intentaba correr tras ella, me despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. Una tarde escuché disparos, gritos, un alboroto, pensé que había llegado mi fin, pero fue distinto, un grupo rival había atacado, y en medio del caos Javier me tomó de la mano, me llevó a escondidas por un pasillo secreto, y corrimos como dos sombras huyendo del infierno, mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a reventar. Llegamos a un rincón oscuro, detrás de unos sacos. Javier me dijo que confiara, que si queríamos vivir debía seguirlo. Yo lo miré, dudé, recordé cómo me había dejado sola en el almacén, pero también recordé el pan, y susurré sí. Salimos por un túnel estrecho, el aire estaba enrarecido, olía a humedad y tierra, avanzamos casi a ciegas, hasta que vimos la luz, y al salir sentí el viento en la cara, un viento frío que sabía a libertad. Pero la libertad duró poco, porque nos encontraron, los hombres de Álvaro nos alcanzaron, me arrancaron de los brazos de Javier, lo golpearon, lo arrastraron como a un perro, y a mí me devolvieron al infierno. Aquella noche no dormí, solo pensaba en su rostro ensangrentado, en sus palabras, paciencia, salida, esperanza, y entendí que aunque hubiera dolor, aunque hubiera traición, dentro de mí se estaba encendiendo una llama que nadie podría apagar. Lo que siguió después fue todavía más oscuro, pero también más revelador, porque descubrí secretos, descubrí la verdad sobre Carmen y sobre mí, secretos que cambiarían todo. Y si quieres conocerlos, quédate, no te vayas, suscríbete, comenta, porque la verdad que viene a continuación es la más dura, la más cruel, y también la más necesaria de contar. Me quedé allí, parada frente a esa puerta que siempre había temido abrir, el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme, la noche era espesa, húmeda, un silencio extraño lo cubría todo, como si incluso los grillos hubieran callado para no ser testigos de lo que estaba por suceder. Respiré hondo.
Sentí el aire caliente llenando mis pulmones y me dije que no había marcha atrás, que era ahora o nunca, que si no enfrentaba a ese hombre jamás encontraría paz. La puerta chirrió, lentamente, el olor a humedad y a tabaco barato salió como un golpe directo a mi memoria, me devolvió a esos días de juventud rota, de promesas falsas, de miedo constante, y allí estaba él, sentado, más viejo sí, pero con los mismos ojos fríos, como si los años no le hubieran arrancado ni una pizca de crueldad. Sus labios se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre, dijo mi nombre con una calma venenosa, como quien llama a un perro que siempre supo que volvería. Yo temblaba, no de miedo, al menos no el mismo miedo de antes, era un temblor distinto, mezcla de rabia contenida, de dignidad recuperada, de un dolor que había aprendido a transformarse en coraje. Lo miré sin bajar la vista, me acerqué despacio. Cada paso me recordaba que esa niña asustada que él creía haber destruido ya no existía, ahora estaba yo. La mujer que había sobrevivido a todo, la que había enterrado sus muertos, la que había llorado hasta secarse y aún así seguía de pie. Él me habló de Carmen, de cómo la había manipulado, de cómo la había usado, de cómo se había reído de mi inocencia. Cada palabra era como una daga, pero me descubrí resistiendo, no me derrumbaba, al contrario, su confesión alimentaba mi decisión, me dijo que todo había sido un juego, que mi dolor le dio poder, que mi silencio le permitió reinar en las sombras, y entonces lo interrumpí, con la voz quebrada pero firme, le dije que yo ya no callaría, que mi voz era ahora mi arma, que no volvería a ser su víctima nunca más. Él rió, esa risa que tantas veces me persiguió en las pesadillas, se levantó con lentitud, aún conservaba ese porte depredador, caminó hacia mí como si el tiempo no hubiera pasado, yo retrocedí apenas un paso, no más, porque esta vez no quería escapar, quería enfrentarlo, lo sentí tan cerca que pude oler su aliento cargado de alcohol, y recordé de golpe todas esas noches de terror, todas las lágrimas escondidas, todo el silencio obligado, pero también recordé a los que me habían amado, a los que ya no estaban, a los que me habían enseñado a resistir. De pronto, escuché un ruido afuera, pasos apresurados, gritos ahogados, era Javier, su voz llamándome, esa voz que siempre llegaba cuando más la necesitaba. Álvaro giró apenas la cabeza, y ese instante bastó para que yo encontrara valor, lo empujé con toda la fuerza que llevaba años guardando, lo empujé como si quisiera devolverle cada golpe invisible, cada palabra venenosa, cada sombra que me robó de niña. Él cayó contra la mesa, botellas rotas, un olor a gasolina que se mezcló con la desesperación. Las cosas ocurrieron rápido, como en un sueño torcido. Javier irrumpió, me tomó de la mano, intentó sacarme de allí, pero Álvaro se levantó otra vez, con una furia que parecía no tener fin, sacó un arma de su chaqueta, y apuntó. Recuerdo el destello del metal, recuerdo el sonido seco, recuerdo el eco que rebotó en las paredes, y recuerdo que no fui yo quien cayó, fue Javier, él se interpuso. Su cuerpo absorbió la bala que iba destinada a mí, sus ojos me miraron con un brillo extraño, mezcla de dolor y ternura, y cayó en mis brazos. Grité tanto que mi voz se quebró, quise sacudirlo, quise mantenerlo conmigo, pero su respiración se fue apagando, me dijo algo apenas audible, que mi vida valía más que la suya, que yo debía contar mi verdad, que no debía permitir que el silencio venciera, y se fue, así, en mis brazos, dejando un vacío imposible de nombrar. Álvaro se acercaba otra vez, con el arma en la mano. Yo sentí que todo se volvía borroso, la rabia, la desesperación, el dolor por Javier, todo se fundió en un solo impulso, no pensé, solo actué, lancé contra la lámpara que colgaba cerca, el fuego prendió rápido, las cortinas, la mesa, el alcohol derramado, en segundos el lugar ardía, él gritaba, atrapado entre las llamas,
su figura retorciéndose como un demonio al que al fin la oscuridad reclamaba. Yo corrí, apenas consciente de mis pasos, arrastrando el cuerpo de Javier hasta afuera, pero era tarde, demasiado tarde, el calor me quemaba la piel, el humo me ahogaba, y aún así no solté su mano hasta que su pulso desapareció por completo. Caí de rodillas, grité su nombre, supe que nunca volvería a escucharlo, que nunca más sentiría su risa cerca, que me había dejado sola, pero también supe que me había dejado algo más, un legado, un motivo para seguir. La policía llegó, las sirenas rompieron la noche, todo se volvió confuso, voces, luces, manos que me levantaban, que me preguntaban qué había pasado, yo apenas podía hablar, apenas podía explicar, solo repetía su nombre. Javier, Javier, y señalaba hacia las llamas, donde ya no quedaba más que cenizas. Pasaron horas, días, no lo sé, el tiempo perdió forma, yo solo sentía el eco de su sacrificio latiendo dentro de mí, entendí que no podía dejar que su muerte fuera en vano, que debía honrarlo, que debía transformar ese dolor en testimonio, que debía romper para siempre el círculo del silencio. Así comenzó otra lucha, no contra Álvaro, porque él ya había sido devorado por el mismo fuego que encendió en mi vida, sino contra todo un sistema que lo había protegido, que lo había permitido. Denuncié nombres, conté historias, abrí heridas ante jueces y periódicos, me convertí en la voz que durante tantos años me habían robado, y cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de Javier, el eco de su último aliento. Pero cada victoria era amarga, porque yo ya no podía compartirla con él, y esa es la condena de los sobrevivientes, seguir respirando cuando los que amas ya no están, seguir caminando con las manos vacías, seguir contando una historia que a veces preferirías olvidar, y sin embargo, contarla una y otra vez, porque callar sería traicionar su memoria. Hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho las llamas, aún siento el calor de esa noche, aún veo su mirada despidiéndose de mí, y me pregunto si algún día encontraré paz. Quizás la paz no sea olvidar, quizás sea recordar sin que duela tanto, quizás sea aceptar que hay amores que se van, pero dejan en ti la fuerza para seguir. Y aquí estoy, contándote todo, como un hilo que me sostiene, como una confesión que me mantiene viva, tú que me escuchas, tú que me acompañas en este relato, no me dejes sola en el silencio, dime qué sientes, dime qué piensas, porque cada comentario tuyo es como una mano tendida en la oscuridad, y si aún no lo has hecho, suscríbete, acompáñame, porque esta historia no termina aquí, porque mi voz todavía tiene más que decir. Me quedé sola, con la memoria rota, con las manos temblando, con el eco de tantas voces que ya no existen. Yo soy esa abuela que viste las cicatrices del alma como quien carga un rosario de culpas y esperanzas. Y ahora te lo cuento, porque quizá en tus ojos encuentre ese consuelo que me faltó cuando tenía que huir, cuando tenía que callar, cuando tenía que fingir que estaba viva. A veces pienso, si todo valió la pena, si sobrevivir fue realmente un triunfo o apenas una condena más larga. Vi caer a los míos, vi marchitarse mis amigas, vi a mi madre perderse en la sombra de un hombre que nunca mereció su nombre. Vi a mi hija crecer con reproches que yo misma sembré sin querer. Vi a Javier marcharse con la muerte como único juramento. Y yo seguí aquí, respirando, soportando, recordando. Hay noches en que todavía lo escucho, el portazo, el grito, la amenaza. El cuervo nunca desaparece del todo, sigue allí, en mi memoria, en la esquina oscura, o en ese rincón de miedo que aún late en mi pecho. Pero aprendí a vivir con esa sombra, a no dejar que me robe también los días que me quedan. Porque entendí algo tarde, pero entendí que el silencio no salva, que callar solo alimenta al verdugo. Hoy soy vieja, sí, y mis manos tiemblan más de lo que escribo o digo, pero mi voz por fin se hizo fuerte. Por eso hablo,
por eso cuento, por eso me desnudo en esta historia que parece no tener fin. Porque cada palabra que dejo escapar es como arrancar un clavo oxidado de mi piel. Cada recuerdo compartido es un alivio, aunque duela, aunque queme. Quiero que me escuches, que no cierres este video todavía, que me acompañes hasta el último suspiro de esta confesión, porque lo que voy a decir ahora no es solo mío, es también tuyo, y de todos los que alguna vez fueron silenciados por miedo. No hay vergüenza en haber sido víctima, la vergüenza es del que golpea, del que hiere, del que roba la dignidad de otro. Yo cargué muchos años la culpa equivocada, creí que todo era mi error, que yo provocaba el golpe, que yo merecía el insulto, que yo no valía nada. Y no, me equivoqué, y quiero que tú no caigas en la misma trampa. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que no podías más, que la puerta cerrada era el fin, que no había salida, créeme, la hay. Aunque parezca imposible, aunque te tiemblen las piernas, aunque la voz se te quiebre, o aunque no tengas a nadie, siempre hay una grieta, o siempre hay un respiro, o siempre hay un mañana. Yo sobreviví, no porque fuera fuerte, sino porque un día decidí no rendirme. Un día dije basta, aunque la voz apenas me saliera en un susurro. Ese basta fue mi inicio. Ese basta me trajo hasta aquí. Y ahora mírame, no soy perfecta, no soy ejemplo, soy apenas una mujer que aprendió a golpes, pero también soy la prueba de que se puede seguir, de que se puede levantar, de que se puede volver a sentir el sol en la cara después de tanta noche. Mi hija, aunque le dolió mi pasado, aunque me reclamó tanto, un día entendió, un día me abrazó, un día lloramos juntas. Y en ese abrazo, todo el odio que me consumía se derritió. Fue como si la vida me devolviera un pedazo de luz que había perdido desde niña. Por eso hablo ahora, para que tú también abraces tu verdad, para que no dejes que nadie te la arrebate, para que entiendas que tu voz tiene poder, que tu historia importa. Yo, esta abuela, ya no tengo miedo de contar, ya no escondo las cicatrices, ya no bajo la mirada. Y si mi relato logra que aunque sea una persona despierte de su silencio, entonces toda mi vida, toda mi lucha, todo mi dolor, habrán tenido sentido. Así que te pido, quédate conmigo hasta el final, escribe lo que sientes en los comentarios, comparte tu propia voz, porque juntos rompemos el muro del miedo, juntos hacemos eco, juntos no dejamos que nadie más quede en la oscuridad. Y antes de que este video termine, solo quiero decirte algo, cuida tu corazón, no permitas que nadie lo pisotee. Y si alguna vez tropiezas y crees que no puedes levantarte, recuerda mis palabras, recuerda mi historia, recuerda que sí se puede. Yo soy Isabella, soy esa abuela que sobrevivió, que lloró, que cayó demasiado, pero que ahora habla. Y te invito, suscríbete, acompáñame, sigamos contando historias que otros quieren ocultar. Porque la memoria, aunque duela, también sana. Y esta es mi verdad.